días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos nuevamente bienvenidos al canal. Soy el profe Jonathan Amorocho y en la tarde de hoy vamos a hacer otro dibujo de anime. Lo prometido es deuda, no siendo más, quédense en el canal y ¡vamos allá! Bien, en la tarde de hoy volveré a hacer este dibujo que había hecho anteriormente. Ese es el personaje de Himura Kenshin, que fue un personaje que vivió en la época de mediados del siglo XIX de Japón feudal, justo en la época cuando finalizó la famosa era Tokugawa. Este personaje me inspiró mucho en muchos sentidos, ya que fue uno de los primeros animes que de verdad llegó a interesarme a tal punto que quería dibujar el personaje en sí. En mi adolescencia intenté dibujar en muchas ocasiones este gran personaje, pero me costaba muchísimo trabajo hacerlo tal como era, debido a la complejidad de sus rasgos. ¿En qué consiste la historia de Himura Kenshin? Tiempo atrás, al final de la era Tokugawa, hace parte de la historia del antiguo Japón, los samuráis eran quienes gobernaban el país, no era el emperador, como lo es ahora. Los samuráis a su vez trabajaban para sus amos, que eran conocidos como los señores feudales. Estos señores hacían que sus samuráis cumplieran misiones de asesinato, de protección y en una que otra ocasiones ir a la guerra. Ser un samurái en ese entonces era un título bastante honorífico, a tal punto que si un samurái era deshonrado, la única manera para poder limpiar su honor era a través del seppuku o suicidio, y solo así su honor era limpio. Es más, en la actualidad en el Japón, el honor equivale mucho más que sentimientos como el amor o la amistad. Para ellos el honor lo es todo en la vida. Si una persona es deshonrada, automáticamente esa persona para poder limpiar su honor es aplicando el seppuku, que ya lo había explicado anteriormente. ¿Qué tiene especial Kenshin? Kenshin era un asesino a sueldo y tenía un nombre famoso. A él se le llamaba Batusei el Destajador. Como Batusei el Destajador, Kenshin cobró muchas vidas. Sin embargo, al finalizar la guerra civil y con la intromisión extranjera, las costumbres samurái quedaron abolidas. Por lo que Kenshin, al verse que ya no tiene un señor feudal Bien, una vez acabada la guerra civil y gracias a la intromisión extranjera, Japón se vio obligado a reabrir fronteras. En la época samurái, toda persona que no era proveniente de Japón tenía dos alternativas: o se iba del país de manera pacífica o se atenía a la ley imperial, en ese caso a ser ejecutado. ¿Por qué? Porque Japón en ese entonces estaba cerrado a toda intromisión extranjera. Incluso hubo persecución a cristianos en esa época. Toda persona que decía no creer en la religión tradicional, que era el Bushido, era sistemáticamente perseguido y ejecutado por el hecho de ser cristiano. Es más, la persecución cristiana en Japón terminaría a mediados del siglo XIX, justo después de la caída del shogunato. El shogun era el líder samurái que gobernaba a los otros señores feudales. Una característica típica de los samuráis era su katana o espada de filo. Esta espada es tan fuerte que incluso puede cortar una armadura de acero en dos con mucha facilidad. En el caso de Kenshin, él usaba una espada sin filo. ¿Qué quiere decir? Que solo porque no mataba a ninguna persona con su espada, pero sí las podía dejar inconscientes. Kenshin, después, una vez terminada la guerra, decidió reivindicar su nombre. Para ello duró 10 años vagando sin rumbo fijo. Se volvió un vagabundo. ¿Qué es lo que quería Kenshin con todo ello? Quería olvidar que fue Batusei el Destajador, quería cambiar esa imagen. Y aparte de ello, justo antes de terminar la guerra, él terminó asesinando a su amada. Y de ahí surgió su característica cicatriz en forma de X. Debido a que el momento en que él accidentalmente terminó su vida, ella terminó haciendo una de sus heridas. La otra herida en su mejilla la hizo en un combate. Y de ahí su nombre, Samurai X. Kenshin es un personaje que en sí me agrada bastante por su filosofía. Debido a todo el tiempo que anduvo vagando, se dio cuenta que la vida tiene valor, que puede usar su fuerza para ayudar a los demás. Incluso se convierte en una especie de héroe para sus amigos, ayudando a las personas cuando lo permiten. Es más, es un personaje bastante carismático, que vivió en una época que lastimosamente era una época bastante cruel.
Durante la saga se puede ver la transformación de Kenshin, cómo abandona completamente su naturaleza asesino y se convierte en un hombre pacífico. Incluso al final de la serie termina casándose y teniendo una familia propia. ¿Qué es lo que me gusta de la serie? Me gusta mucho la temática, sobre todo los ambientes, cómo era el Japón a final del siglo XIX, cómo las personas en esa época asimilaban los cambios, empezando por el gobierno, por las personas alrededor. Muchas personas incluso no estaban de acuerdo con la intromisión extranjera y a causa de ello a veces armaban rebeliones. Listo, terminé el personaje. Ahora empezaré a hacer efectos sombra. ¿Qué es lo que hago? Para ello estoy utilizando un lápiz de dibujo profesional. Voy a hacer la forma del cabello y empezaré a hacer los detalles de la sombra. Pero antes haré el efecto de la decoración de la espada. Las espadas samurai son de mis armas favoritas, debido al enorme filo que tiene. Y no solo eso, son espadas que se consideran que aquel que la posea se considera una persona de alto honor. Ahora empezaré a hacer el efecto sombra. ¿El efecto sombra qué es? Es colocar el personaje como si estuviera en una posición relativa al sol. Y lo que hago simplemente es subrayar más y más el dibujo. Y poco a poco hago el efecto sombra. E incluso puedo utilizar el lápiz para sombrear ciertos detalles. Por ejemplo, la camisa de Kenshin en realidad es morada. Ya que no tengo color a la mano, improvisaré un poco con el color. Y ahí poco a poco le voy dando forma, le voy dando color. Existen grabados de este anime que son perfectos en dibujo a lápiz, son excelentes. La calidad de la imagen, la calidad del dibujo. No me quedo atrás, también tengo mi propia cualidad. Para el cabello voy a oscurecer un poco la tonalidad del lápiz. ¿Para qué? Para que el dibujo no quede plano y monótono. Y así hago el cabello del personaje. Y listo. He completado el personaje de Kenshin Himura de Samurai X. En un próximo video de dibujo me gustaría hacer otro anime. He visto en la caja de comentarios que muchos me dicen que haga un personaje de Caballeros de Zodiaco, Saint Seiya, que haga otros personajes de Dragon Ball. Todos esos comentarios los he leído y poco a poco iré haciendo uno a uno de esos personajes. No siendo más, chicos, suscríbanse al canal, denle un poroso like y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.